Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio de C12 Logistics, la comunidad de los logísticos. Yo soy Elías Gamboa, director y cofundador de C12 Community, y el día de hoy estamos en las instalaciones de Mobility ADO, uno de los principales operadores privados de transporte de personas del mundo. Mobility ADO es una empresa mexicana con 82 años de experiencia en movilidad y transporte por autobús y cuenta con más de 25,000 empleados, con operaciones en México, Europa y Centroamérica. Su misión es mejorar la calidad de vida a través de la movilidad. Y bueno, quiero agradecerle también a nuestro invitado Mario Andrade, que nos abre las puertas de su casa ADO. Él es gerente corporativo de compras de Mobility ADO en México, con más de 40 años de experiencia en el área de compras. Adicional, en tus tiempos libres, ¿verdad, Mario? Eres presidente de la Asociación de Profesionales de Compras, hasta Abastecimiento y Logística, que es APROCAL. Mario, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, para comenzar esta entrevista, me gustaría conocer un poco acerca de tu experiencia profesional. Cuéntanos, Mario, ¿cómo ha sido tu historia en ADO? ¿Hace cuántos años entraste? ¿Cómo llegaste a esta gran empresa? Elias, muchas gracias. Con mucho orgullo te voy a platicar mi trayectoria dentro de ADO. Yo llegué al grupo un día 29 de febrero de 1979. Salía yo de la vocacional, iba a empezar mi carrera. Había trabajo, pero no había trabajo para estudiar y trabajar al mismo tiempo. En forma muy especial, buscando, de repente se presentó una oportunidad. Llegué a Sol 233, me entrevistaron durante un buen rato y era un lunes, al miércoles ya estaba yo trabajando. Yo empecé en ADO como auxiliar administrativo y he vivido dos etapas. La primera etapa fue de 13 años. Durante toda mi vida como estudiante nacieron mis dos hijos. Me dio la oportunidad de conocer un desarrollo muy importante de ADO. Yo llego en la primera etapa como auxiliar administrativo, recorrí prácticamente todos los puestos de compras en aquel entonces, y después de 13 años me invitaron a trabajar a una empresa americana que necesitaba un gerente general, y bueno, pues creí que era una muy buena oportunidad. Para este entonces yo ya era subdirector de materiales, ya me habían dado esa enorme satisfacción y orgullo de haberme hecho socio. Me dieron el 50% de un autobús, el 131. Para mí fue increíble esa experiencia. Tuve la oportunidad de ver crecer al grupo de la organización, el desarrollo que tenía, innovaciones muy importantes, como por ejemplo la de los dos conductores, el aire acondicionado en el techo, el tacógrafo, que fue fundamental para el control de la velocidad y los accidentes, la evolución de los autobuses. Cuando yo entré en México había prácticamente dos tipos de autobús, Masa y Dina. Nuestro director general en aquel entonces, don Agustín Urita, se dio a la tarea de investigar en el mundo y trajo a México los mejores autobuses que circulaban en primer mundo. Trajo Mercedes-Benz, trajo Volvo, trajo Buscar, y empezaron a operar en nuestro país. Eso fue una experiencia también increíble. Los fabricantes que estaban como base en Alemania, en Suecia, que tenían plantas en Brasil, se vinieron a México, pusieron sus plantas aquí, tuvieron que tropicalizar sus unidades para que operaran dentro de nuestro país, pero eso trajo muchos beneficios desde el punto de vista técnico. Tenemos motores con más de 1,5 millones de kilómetros sin tocarse, cuando antes se le tenían que hacer reparaciones mayores a los autobuses. Los vehículos son con una enorme comodidad. El pasajero tiene ahora todas las ventajas en ese sentido. El autobús internamente es un vehículo para viajar con toda la experiencia de comodidad que puede haber, los asientos, el centro de entretenimiento, los controles que hay para el autobús en cuanto a sistemas de cómputo, de las películas, el del control del motor, de combustible, una serie de cosas que fueron increíbles y fueron algo extraordinario en la experiencia de ver la evolución del parque vehicular. Se presenta esta oportunidad, pido la oportunidad que me dejen retirar, me voy de gerente general a una empresa transnacional, me toca la experiencia ahora de estar del otro lado del escritorio,
ahora manejando una empresa, conociendo lo que era operar una empresa, el sindicato, el personal, las ventas, la regionalización, una serie de cosas muy interesantes. Fue increíble la experiencia. Fueron 3 años en donde tuve la oportunidad de ir por primera vez a Europa. Trajimos una serie de productos muy interesantes. Me tocó la experiencia de superar la expectativa de los socios de aquel entonces, que era simplemente traer una empresa a México para acercarla a los clientes y a lo mejor salir casi a mano. Sin en cambio, yo abrí productos nacionales, productos que se fabricaban en nuestro país, que tenían aplicación, y bueno, pues la rentabilidad se volvió todavía más interesante. Fue una experiencia muy buena, fueron 3 años, estuvo genial. Me tocó abrir un par de sucursales, pero desgraciadamente se vino el error de diciembre. El señor Cedillo, en el 94, los socios se molestaron mucho, se decepcionaron terriblemente, hablaban de cerrar la planta. Sinceramente, en aquel entonces yo me apaniqué. Lo primero que hice fue voltear a ADO, que yo seguía en contacto con mi jefe de toda la vida, el ingeniero Pedro Celorio, y pues gracias a Dios la dirección, la intervención del ingeniero Celorio me permitieron regresar. Ese regreso también fue increíble, porque la empresa acaba de tener una reingeniería. Había descentralizado la empresa, había creado corporativos, regiones. De las 3 empresas más grandes del grupo se había hecho el corporativo de abastecimientos. En aquel entonces éramos 8 gerentes de compras, un asistente, el director. Y después de menos de un año ya éramos 3 gerentes. Se optimizó de manera muy importante, unificamos los sistemas, 5 sistemas de compras para hacer uno solo. El manejo de los almacenes, el modelo de compras, la capacitación de la gente. Fue cuando conocí a Procal, justamente, fue cuando hicimos un proyecto para que todos en abastecimientos habláramos un solo idioma. Se empezó a capacitar al personal, empezamos a optimizar también los sistemas. Creamos un ERP de GD Edwards que hoy tengo el gusto, la satisfacción de que es uno de las 3 áreas que en la empresa se considera como global. El sistema de compras se está operando en Europa. Yo lo llevé hace un par de años, 3 años, y está operando en España en particular, y ahora ya lo tenemos implementando. Estamos terminando de implementarlo en Centroamérica, desde luego todo en México. El modelo es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de Procal por primera vez hace aproximadamente 15 años. Y bueno, pues esta es tu segunda gestión. Esta es la segunda oportunidad que tengo de esto, con una experiencia increíble. La primera no fue tan especial como ahora, porque ahora hay que hacer muchas cosas. En la primera era como que un poquito nada más de hacer presencia, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer Volkswagen, conocer FEMSA, conocer Bayer, conocer empresas grandes con una cantidad muy importante de compradores, y el modelo de compras que nosotros implementamos fue un modelo que después un Carlos Sedano de FEMSA o Harald Becker de Bayer pues quisieron venir a preguntar y ver cómo operaba. Hoy ha sido un sistema que nos da mucha flexibilidad, nos da mucha productividad, nos da unos ahorros muy importantes, nos da un manejo del mercado muy fuerte, muy bueno. Y bueno, pues hoy opera el sistema en Europa y en Centroamérica. Estamos a punto de arrancar. En esta segunda etapa, bueno, tengo ya 26 años de haber regresado. La experiencia. O sea, sumados, ¿cuántos años tienes en la empresa? Pues si consideramos 79 menos los 3, pues son prácticamente 40 años de conocer a esta super empresa, esta gran empresa, de la cual estoy terriblemente orgulloso. Que además, yo creo que ¿quién no se ha subido a un bus de ADO, no? ¿Quién no ha viajado? Yo siempre platicábamos hace ratito el hecho de que es una empresa que de repente está como ligada a la historia de nuestra infancia, de nuestros viajes, de acercamientos con familiares, de despedidas quizás en ocasiones. Pero detrás de toda esta infraestructura que de repente se ve, Mario, ¿cuáles son los retos que tiene un profesional como tú en el área de compras y abastecimiento que no se ven por detrás? Porque como bien decimos, nosotros somos usuarios del transporte. Me comentabas hace rato, no solamente hacen el tema del transporte de pasajeros, hacen operaciones del mismo Metrobús, de muchas líneas, pero ¿cuáles son los retos que tiene un director de compras y abastecimiento en la actualidad? En el caso tuyo, pues nos puedes hablar de ADO, pero en el caso general, como presidente de Aprocal, ¿cuáles son los principales retos que tú ves en un ejecutivo de tu nivel, de tus características? Mira, yo creo que en primera instancia algo que es fundamental
es que la cabeza de compras tenga muy claro que es un área estratégica. Un buen funcionamiento de un área de compras va a traer beneficios a la empresa muy importantes, y si no tenemos esa claridad y si no estamos operando el área de compras bajo ese enfoque, seguramente a la empresa le está costando dinero. Comprar, todos somos compradores en forma permanente, todos negociamos en forma permanente. Un bebé al llorar está negociando. La gran diferencia es hacerlo profesionalmente. La gran diferencia es estar conscientes de cuál es el papel que desempeñamos dentro de la empresa. Somos empleados o trabajadores de 24 horas. O sea, no podemos tener a uno de nuestros proveedores como nuestro compadre, como nuestro amigo, porque la diferencia, las desventajas son muy marcadas. Tenemos que tener mucha transparencia en lo que manejamos en nuestra área. Tenemos que tener la visión y la estrategia para qué es lo que tenemos, en dónde estamos parados, cuál es nuestro mercado, cuál es la fuerza que tenemos en ese mercado, cuál es la oportunidad que hay para poder desempeñar nuestra función. Hay conceptos obsoletos de manejo con la relación con los proveedores, en donde todavía yo me encuentro en los cursos que tengo oportunidad de dar, que el comprador todavía cree que el proveedor es un enemigo, es alguien al que ponerle la bota en el cuello, cuando es realmente completamente falso, ¿no? Cuando el proveedor estratégicamente yo cuando tengo la oportunidad de dar cursos les pregunto cuál creen que sea el mejor comprador de su empresa. Y de repente, pues, primero tienen que contestar que ellos, ¿no? Que ellos son los mejores compradores de su empresa. Claro. Y después pues, tienen que decir, bueno, pues, pues el que ve el precio, el que ve el costo, el que ve... Y les digo, oigan, y si les dijera que el mejor comprador de su empresa es la persona que se sienta enfrente de ustedes, el que está negociando con ustedes, es el que se va a su empresa a pelear por nosotros. Yo en la experiencia de los 3 años de ventas de la empresa donde me fui, yo tuve la experiencia de los vendedores que llegaban entusiasmadísimos porque habían conseguido un cliente y llegaban a buscar todos los privilegios para ese cliente para que quedara satisfecho, para que funcionara. Ese representante que nos visita, que después va a su empresa a pelearse por nosotros, se llama ventaja competitiva. Es algo que tenemos que desarrollar, que no se da por decreto, que no lo puedes dictar y decir a un proveedor, y bueno, a partir de ahora me tienes que dar la ventaja competitiva. Se tiene que ganar, se tiene que negociar, se tiene que crear. Es como las relaciones colaborativas con el proveedor. Cuando el proveedor entiende, cuando maneja, cuando lo hacemos partícipe, cuando mantenemos esa distancia sana, real de lo que es el negocio para evitar una mala interpretación o alguna situación, y el proveedor entiende cuál es su papel dentro del proceso que tenemos como clientes, se sube a él y nos ayuda muchísimo. Él participa en viva. En ADO yo he tenido muchas experiencias. Hemos vivido crisis como la de López Portillo, en donde de repente, mientras en otras empresas hacían canibalismo de los autobuses porque se cerró la frontera y se quitaron los dólares, o sea, no había cómo comprar refacciones, y en aquel entonces los autobuses, su tecnología era de Estados Unidos, el 80% de lo que movía un autobús eran refacciones que venían de Estados Unidos, y de repente, bueno, pues no había dólares, tuvimos que negociar con el gobierno, nos tuvieron que dar una cuota por autobús, teníamos que hacer los pedidos que correspondía para el proveedor de acuerdo a la necesidad que había, pero había que traerlo de un solo golpe. Entonces, pues pídete para 6 meses de motor, o ese tipo de situaciones en donde para nuestra satisfacción el nivel de relación con nuestros proveedores, a nivel director del proveedor y de empresa del proveedor y director de nuestra empresa, en donde el proveedor de repente dijo, a ver, tú no te preocupes, ¿qué necesitas? Yo te voy a surtir, hombre, yo sé que me vas a pagar, que no va a haber ningún problema. Y entonces nosotros tuvimos un surtido, un abasto de materiales sin interrupción, no tuvimos que hacer una sola evento de canibalismo, ni mucho menos, y mantuvimos nuestra flota operando sin mayor problema. Ese tipo de situaciones las hemos repetido a través del tiempo. De repente, pues llegan los autobuses nuevos, la tecnología, la disponibilidad de productos, y de repente el proveedor agarra y dice, a ver, espérame, vamos a desarrollarlo. Y vamos a desarrollar, y se han desarrollado una cantidad enorme de productos en nuestro país, y eso ha traído, así como la llegada de las plantas a México, que han generado una enorme cantidad de puestos, de empleos. Sí. Bueno, pues también en el desarrollo de las refacciones, en el desarrollo, el parabrisas. Cuando llegaron los parabrisas con este tamaño, pues no había una olla en México que fabricara un parabrisas de estos. Los tenemos que importar con el distribuidor, con el fabricante de Finlandia.
imagínate, de repente llegó un embarque, abren el contenedor y los parabrisas rotos. O sea, había que volver a pedirlos. Claro. Y mientras, bueno, pues el autobús se tenía que quedar parado, teníamos que inventar. No faltó el que dijo, bueno, pues vamos a regresar lo anterior, y los partió, hizo 2 en lugar de 1. Y de repente el fabricante se apuró, pidió la olla necesaria, y empezaron a fabricarse en México, y hoy tenemos el suministro sin ningún problema del modelo que gracias tiene. A una crisis, ¿no? Ahora, eso te quería preguntar. Yo siento, y es un hecho, las crisis, los problemas, las adversidades son los que nos hacen crecer como ejecutivos, como industrias, como países, como economías. ¿Qué nos está dejando esta pandemia en el término de compras y abastecimiento, Mario? ¿Qué hay diferente? ¿Qué tienen que afrontar hoy en día los directores de abastecimiento enfrentando una pandemia global, ¿no? Que tú me hablas ahorita y es un problema que estaba en México, pero tenías un socio que te respondía en Europa. Hoy este problema es global. ¿Cómo han enfrentado ustedes esta pandemia? Mira, algo que es muy importante es que el profesional en compras es alguien que tiene que ser proactivo, necesariamente, no puede ser reactivo, tiene que ser una persona proactiva, tiene que estar siempre a un paso adelante. El área de compras es un área que es terriblemente adaptable. El área de compras mantiene siempre la actualidad de lo que está sucediendo. De repente, vivimos en México, hemos vivido 40 años de crisis, de una manera o de otra. Digo, las últimas no han sido ni siquiera culpa nuestra, ¿no? O sea, yo me acuerdo del tema de las devaluaciones importantes y demás. Sin en cambio, compras se ha tenido que venir actualizando, adaptando a muchas circunstancias. El crecimiento de la empresa, el desarrollo de la empresa, el cambio de enfoque de la empresa, la evolución de lo que es su mercado, las condiciones del país, las condiciones del mundo. Hoy esta crisis que vivimos de la pandemia ha sido algo que también nos tiene que dejar una experiencia muy buena, porque de hecho se quebró la cadena de suministro. El mundo se detuvo. Las fábricas completas dejaron de producir, se detuvieron. Hoy estamos en esa siguiente etapa, en donde el fabricante está reactivando su producción, y bueno, ese hueco que hay entre uno y el otro es un problema que, si no lo tenemos visualizado, puede ocasionarnos problemas muy importantes. O sea, cuando teníamos un inventario estimado en base al consumo regular, si era un programa de producción o si era un programa en particular que nos daba luz al respecto, de repente se cayó porque nos detuvimos. Entonces ese inventario se convirtió en un sobreinventario, y de repente dejaron de producir en alguna parte del mundo o en México, y bueno, cuando se empieza a reactivar esto, ese inventario empieza a solventar ese lapso de tiempo. Pero ahora que lleguemos a los términos regulares, que ojalá sea pronto, que confiamos en que vuelva a ser pronto, pues podemos tener esa sorpresa. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué hicimos ya desde el año pasado, a principios de este año, para que eso que tenemos y que sabemos que debe de estar, empiece ya a tener, empiece a llegar, ya esté dentro de la cadena, ya esté en producción, ya esté en inventarios en alguna parte, ya tengamos? Porque además se están dando fenómenos muy interesantes. Tenemos la crisis de transporte. No hay barcos, no hay contenedores. Sí, claro. La logística está increíble. Sí, sí. Un contenedor que te costaba $1,000, hoy empezó por 6, 7 mil, ahorita está en $9,000, pero además no hay. Sí, cierto. Tienes embarques en Europa, tienes embarques en China, que están esperando a que alguien por ahí consiga un contenedor, y después que consiga un barco. Pero además, si le agregas esto, que hoy tenemos una serie de condiciones en la importación en nuestro país, en donde están tomándose un poco más de tiempo para poder liberar los materiales y llegan al lugar donde se necesitan, pues hoy el área de compras tiene que tener ese dinamismo, tiene que tener esa adaptabilidad, tiene que estar manejando. Además de que conocimos cosas nuevas, ¿no? O sea, ¿cuándo íbamos a manejar pues el tema de los cubrebocas, ¿no? Ahora ya son moda, ahora hay que utilizarlos de colores, claro. Pero de repente consíguelos. Sí, de repente en nuestro caso se dio una campaña muy muy fuerte, se creó un protocolo de sanidad al respecto, en donde, bueno, en las terminales o los autobuses con productos específicos para el tema, con equipos específicos, se sanitiza los autobuses en cada lugar donde van a salir. Pero además los autobuses están equipando con cosas para
para el tema, los acrílicos para las separaciones entre pasajeros, el cubrebocas, el gel, todo ese tipo de cosas que antes no las considerábamos, no estaban dentro de nuestra cartera de productos a adquirir, y que de repente había que conseguirlos, y de repente pues no hay acrílico, porque todo el mundo andaba buscando acrílico, no había un cubrebocas, y si los había, estaban a precios fuera de sitio, sí. o las caretas que teníamos que mandar fabricar en forma especial y demás, que de repente, bueno, pues el área de compras tuvo que participar para que estuviera disponible, y además que fuera en el menor costo posible, que tuviéramos esa posibilidad, esa facilidad, esa disponibilidad dentro del costo que estaba representando, porque por un lado estábamos detenidos, la empresa estaba sin movimiento, y por el otro lado teníamos que estar gastando. Claro. Tenemos que equipar y tenemos que abastecer a todo el personal que tuviera que estar al frente, etcétera, etcétera, del tema. Y bueno, pues esto es un reflejo de la flexibilidad y de la dinámica que compras tienen. Cierto. Mira, de cara al Congreso, platicando un poquito, bueno, tú representas una asociación que bien comentas es fundamental en la vida productiva de las empresas, ¿no? Una empresa no puede producir si no tiene abastecimiento, una empresa no puede operar si no tiene una cadena de abastecimiento, de compras organizada, planeada y, como bien dices, a pesar de las crisis, operando, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Ustedes tienen una increíble temática para el Congreso, que es la digitalización, ¿no? Para el Congreso APROCAL que vamos a llevar a cabo del 5 al 7 de octubre. ¿Por qué este tema, Mario? ¿Por qué la digitalización hoy en día en el área de abastecimientos es tan fundamental? Mira, esto es una evolución. Hemos venido de la terrible sorpresa de la época que te platico, de cuando yo regresé a la empresa. En aquel entonces ya había celulares, pero era un tabique de este tamaño, sí, pesadísimo, que había que... Arma blanca. Además. Así es, ¿no? Entonces era drama, y la comunicación era a través de un SkyTel, que era de moda en aquel entonces. Entonces tenías que traer el aparatote del celular y demás para mantenerte comunicado. Hoy la evolución que ha tenido la tecnología al respecto es el gran reto, es la gran oportunidad, y es lo que hoy tenemos para evolucionar al área de compras. La digitalización es fundamental. Hoy hemos roto una serie de mitos y tabús que traíamos. Una videoconferencia era el último grito en la tecnología, pero para ese efecto, para conectar una pantalla, para vernos al otro lado del mundo, una reunión con España, una reunión en alguna otra parte, era casi requería de una ceremonia, ¿no?, para que pudiera conectarse. Hoy tienes una conferencia, tienes una reunión, y lo traes en el celular. Ese es el reto, esa es la parte importante que hoy tenemos, en donde nos estamos rompiendo con una serie de restricciones que teníamos antes. Yo recuerdo que en alguna ocasión que propuse que hubiera las cámaras con el comprador, porque un proveedor que nos visita o nos visitaba anteriormente, si trabajaba, si su empresa estaba en Tlalnepantla, venir hasta por el rumbo del aeropuerto, pues era prácticamente perder el día o invertir el día. O sea, 2 horas de ida y 2 horas de regreso, el tráfico y demás, pues para el proveedor era pues, llegar a su oficina y irse a su casa, ¿no? Entonces yo lo que decía es, ¿por qué no evitamos a que el proveedor venga? ¿Por qué no hacemos que el proveedor tenga una comunicación diferente con nosotros? No fue muy considerado, incluso se argumentó que había que tener cuidado por los hackers y que no fuera un medio de introducción de alguien que no quisiéramos y demás, y quedó ahí el proyecto. Hoy, gracias a lo que tenemos, gracias a esa tecnología, gracias a esa evolución que ha tenido la electrónica, pues podemos tener a nuestra gente protegida en su casa siendo productivo. Y déjame decirte que hasta con la sorpresa de que posiblemente podría yo decir que hasta más productivos que antes, ¿no? O sea, de repente alguien está trabajando a las 8 de la noche o alguien a las 6 de la mañana, las cosas avanzan, las cosas salen. No, el tiempo que la gente perdía entre prepararse, trasladarse, pues realmente a lo mejor lo enfocan al trabajo o a su calidad de vida, ¿no? Entonces también reditúa en la calidad de vida, en la tranquilidad de las personas, en la salud de las personas. Pues obviamente felices trabajamos mejor todos, ¿no? Y eso está, ahora, eso ya no se va a ir. Cierto. Eso ya quedó. Cierto. Hoy tener información en tiempo real, hoy trabajar en equipo, alimentando
X número de personas, te puedo decir que 15, 20 personas actualizando un archivo y que lo estemos viendo en línea, que lo podamos consultar, que lo podamos tener a la mano, que lo podamos consultar en un celular, en una tableta, en nuestra laptop. Vaya, ya se quedó. Sí, ahora hay que aprovecharlo. Ahora es el gran reto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde las empresas? Mira, si esta crisis a nosotros nos hubiera agarrado hace 2 años, no hubiéramos podido irnos a casa. Dependíamos de una serie de procesos y demás que obligaba, pues, por ejemplo, a tener el documento, a firmarlo autógrafamente. La misma conectividad, ¿no? No teníamos la conexión que tenemos hoy en día en las empresas, en las casas. Así es, ¿no? Así es. Cierto. Oye, y te quiero preguntar algo. Tú comentas algo como una ventaja, ¿sabes? Que mucha gente ve como una desventaja. El tema de hacer un congreso hoy en día de manera virtual. Yo entiendo que un congreso es para conectarnos, para convivir, para compartir. ¿Por qué el Congreso APROCAL este año tiene tantas posibilidades siendo de manera virtual? Mira, creo que otra vez, es nuestra realidad como mundo. Es ese aprovechamiento, ese curso que antes nos parecía como que era así como que de menosprecio, ¿no? O sea, aprender en línea, sí. Era así como que pues como no va a ser tan efectivo como que presencial. Yo tengo la fortuna de dar cursos y ese lenguaje corporal, eso cuando estás enfrente del grupo y ves a tus alumnos que reaccionan, que manejas al grupo, que ese ya no lo vemos acá. Ahora en línea, pues, eso ya se rompió. Entonces, eso que antes no era valorado, ahora lo tenemos que valorar. Pero además tenemos que confiar en que la tecnología va a evolucionar para que nos cubra esa necesidad que hoy estamos dejando a un lado. Pero es algo que rompe con muchas cosas. Mira, por ejemplo, APROCAL, en esta segunda oportunidad que tengo de ser presidente, me encuentro con que APROCAL está a un nivel de internacionalización muy importante. Por ejemplo, tenemos unas sinergias muy fuertes, muy importantes con Centro y Sudamérica. Hay una relación muy estrecha con Colombia, hay una relación muy interesante con Argentina, con Brasil y en particular con España. En España, a ERCE, tenemos un proyecto ahí muy interesante en donde estamos viendo la posibilidad de certificar a la empresa en compras, no a los compradores, entonces eso ya lo damos por hecho, sino a la empresa. Precisamente en el enfoque de la importancia, la estrategia que tiene el área de compras para las empresas, en donde en lugar de que sea el final de la cadena, pues participe desde el principio y se tenga esa conciencia para que realmente podamos aprovechar todas las oportunidades que hay de optimización y de desarrollo de cualquier tipo de proyecto. El Congreso virtualmente nos va a permitir tener acceso, por ejemplo, a las asociaciones de Centroamérica y Sudamérica. De hecho, estamos esperando y vamos a tener la oportunidad de la participación de ellos. O sea, vamos a llegar a mucho más gente de la que teníamos cuando lo hacíamos solamente en México en forma presencial. Creo que el hacerle llegar a nuestros agremiados el que está pensando, qué está viviendo, qué está sucediendo, qué hay ahora con problema en Colombia, el problema social que están viviendo y cómo lo están enfrentando, qué es lo que hay. Estamos tratando de homologar algunos tipos de certificaciones, por ejemplo, para que tengan equivalencia en algunos países, igual que en México. Ese tipo de cosas lo manejamos, lo informamos en el Congreso, les traemos las prácticas, las mejores prácticas que se están llevando a cabo en este tema de digitalización. Queremos participar de las inquietudes, queremos escuchar las inquietudes de qué duda hay al respecto, qué podemos mejorar para que esto pueda funcionar de una mejor forma, ¿no? Creo que esa es la gran oportunidad, por un lado, de la comunicación, porque la gente va a poder estar en donde tenga que estar y lo va a poder seguir, y por otro lado, la oportunidad de intercambiar entre nosotros. Hay unos talleres que están también muy interesantes, en donde se hacen salones en particular para que pueda participar un grupo de personas en un tema específico, y eso pues enriquece muchísimo, ¿no? Y otra vez es una participación que no es solamente de un grupo de personas, sino en forma más abundante, más extensa, no abundante, más extensa, ¿no? Oye, ¿cuándo vamos a tener el Congreso? Son el día 5, 6 y 7 de octubre. Que los esperamos, que confiamos en que nos hagan el favor de acompañarnos, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Oye, pues agradecerte mucho el tiempo, la verdad es que qué interesante plática, te apasiona tu trabajo y se ve.
¿no? Déjame nada más recalcar un poquito el tema del Congreso. Para que se inscriban, claro. basta solamente con que entren a www.aprocal.org.mx y seguir los pasos para que se puedan inscribir. Perdón, pero... No, adelante. Vale, de hecho, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en lo que tú comentabas, ¿no? En la facilidad en esta ocasión de poder tener ese contenido de valor. Ya volveremos, ¿no?, a encontrarnos, ya volveremos a vernos, pero yo confío exactamente en lo que tú dices. Vamos a seguirnos encontrando de una manera con mayor alcance hoy en día, ¿no? Quizás la gente que está en Monterrey, que está en Mérida y que dicen, bueno, por trabajo no puedo participar, pero pues me puedo conectar, puedo tener esa conexión con ellos. Y yo creo mucho en el que esta parte digital no va a reemplazar nunca la parte física, al contrario. La gente que dice lo que me perdí este año, pues van el siguiente año a querer participar, ¿no? Entonces, Mario, la verdad es que te comento, se ve que te apasiona tu trabajo. Qué padre encontrar gente así, porque yo creo que cuando amas lo que haces, cuando te apasiona lo que haces, la creatividad, la innovación, la colaboración se da en automático, ¿no? Siempre hablamos de cuál es el motivador para colaborar. Yo pienso que no es el tema económico, es un factor muy clave, ¿no? Pero el factor para colaborar, para dar el extra, es amar lo que haces, ¿no? Al final del día, y la verdad se ve que tú lo haces, Mario. Gracias. Nos encantaría volver a platicar acá contigo en tus instalaciones, que están padrísimas. Gracias por invitarnos aquí a tus instalaciones. Pues no me queda más, amigos, que seguirlos invitando a que sigan teniendo estos contenidos con C12 Logistics. Les pedimos también, como les comentamos, que entren al sitio web de Aprocal a poderse registrar para el Congreso 5 al 7 de octubre de 2021. Ya está abierto el registro para que participen y bueno, vamos a seguir teniendo estas cápsulas más puntualmente. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.